Un hombre que lo tenía todo se echó a reír en el ático de la ciudad, con la ciudad a sus pies y una botella fría entre los dedos. La risa no era de alegría, era un instrumento de poder. Nathan Parker, 38 años, heredero de imperios, acostumbrado a doblar la realidad a su antojo, escuchó la propuesta como si fuera un juego trivial que podía comprar con una sonrisa. A su lado, Michael Carter aplaudió ligero, como quien enciende una chispa esperando ver arder algo. «Te apuesto 2 millones», dijo Michael con despreocupación de quien no cuenta con el peso de la cifra. Convierte a una mujer en situación de calle en la mujer más vista de la alta sociedad. Cásate con ella por 3 meses. Si eres capaz de sostener el farol, te doy el dinero. Si no, lo pierdes todo. La idea era simple y oscura. Humillar la miseria hasta convertirla en espectáculo, demostrar un dominio que no pedía permiso. En la sala, entre copas y risas contenidas, nadie del público preguntó por el precio moral de la apuesta. Era una sala acostumbrada al lujo y a la ausencia de consecuencias. Nathan, al principio, negó con la boca pequeña. Pero hubo algo en la forma en que Michael enarcó una ceja que le recordó a todas las pequeñas derrotas que en privado guardaba en su conciencia. La apuesta no era solo dinero, prometía un entretenimiento perverso y, para alguien con un orgullo demasiado grande, una prueba de superioridad que podía ser fácil de ganar. Afuera, en la acera, bajo la lluvia de una ciudad que no perdona, Emily Clark dormía con un abrigo demasiado delgado como único escudo. Las calles la habían visto regresar una y otra vez, no por elección, sino por una sucesión de golpes del destino. Un despido, el cierre del estudio donde vendía sus cuadros, la falta de redes familiares que la sostuvieran. Era pintora, pequeña en estatura pero con ojos que retenían la luz. Su vida no era una historia de fracaso, era la acumulación del día a día, de decisiones forzadas, de dignidad plegada bajo la urgencia económica. Ella aceptó la propuesta cuando le ofrecieron un contrato que decía, en letras claras, que el dinero sería suficiente para cerrar deudas, pagar una intervención necesaria para su madre enferma y arrancarla, aunque fuera por un tiempo, del frío de la calle. No fue una firma sin pensar, hubo intercambio, condiciones, garantías. Emily decidió por razones concretas, supervivencia, una oportunidad para pintar de nuevo, la posibilidad de respirar. La boda fue administrativa, rápida y sin invitados. En un juzgado, con el clic de un sello, Nathan y Emily se convirtieron en marido y mujer ante el Estado. Él firmó con la misma calma que firma cheques. Ella lo hizo con manos que no temblaban, pero con la certeza de que cada palabra en aquel contrato pesaba sobre su vida. Michael sonrió por debajo, y un pequeño audio, guardado como una sombra, quedó en manos del instigador, por si la necesidad de un trofeo público se impacientaba. Tras la ceremonia vinieron los cambios visibles. Vestidos, clases de etiqueta, un equipo de estilistas que veían en Emily no a una mujer, sino a una nueva fachada perfecta. Cuando la vistieron por primera vez con un vestido largo, la tela se movió en ella como un agua inesperada. Nathan, observando, se permitió un gesto que no era admiración sincera, sino la evaluación de un resultado. Emily soportó la transformación con una mezcla de ironía y agotamiento. No era teatro para ella, había costos reales. Sin embargo, algo en su postura y en la manera en que retocaba una pincelada imaginaria sobre su propia muñeca, habló de una resistencia que no se vendía al mejor postor. Al principio, Nathan trató la relación como un proyecto profesional. Había reglas: 3 meses de convivencia pública, presencia en eventos, la apariencia constante de una pareja legítima. Él la dirigía en cenas, corregía su sonrisa para las cámaras, indicaba cuándo mirar a su lado y cuándo sonreír. Emily fingía a su modo, aprendió los pasos, memorizó códigos sociales que le eran ajenos. La gente empezó a verla. La prensa la llamó el experimento social de la temporada. Los tabloides apostillaron con titulares que pretendían ser ingeniosos, pero no hacían sino reducir a una mujer a una anécdota. A cada nueva fotografía, a cada flash, Emily sentía cómo alguien intentaba quitarle su historia para convertirla en una pieza de exhibición. La ciudad miraba, y Nathan, por primera vez en mucho tiempo, experimentó algo que no había sentido frente a sus inversiones.
el eco de una mirada que no obedecía. No era la mirada de un socio en la sala de juntas, era la de una persona que lo evaluaba con el peso de su pasado. Recuerdos, pequeños y afilados, comenzaron a aflorar. Una entrevista años atrás, cuando él, joven y con la popularidad subiendo, había hablado de la gente como una estadística que no debía entrometerse. Fue en esa entrevista, en una emisora donde una mujer sin nombre dio voz a una idea que él ridiculizó, donde Emily había sufrido algo que nunca le contó a nadie. Fue trabajado de otra forma, un empleo perdido a causa de una crítica, una burla pública que había sido olvidada por la mayoría, pero que para Emily había sido la gota que derramó una paciencia ya sobrecargada. Aún así, Nathan no esperaba lo que la convivencia iba a producir. Había pequeñas grietas en su arquitectura emocional. Una cena en la que Emily, con la naturalidad de quien ha conocido noches al aire libre, habló de un taller comunitario al que llevaba donaciones sucias de telas y pinceles. Un gesto, casi involuntario, de pegar un trozo de pan a una pequeña niña en un evento patrocinado por su fundación. Esos fragmentos le pedían a Nathan algo que los cheques no podían comprar: presencia. Observaba a Emily cuando creaba y vio cómo ella transformaba en algo bello lo que los demás pensaban que no tenía valor. La pintura era su idioma, y en ese idioma ella reclamaba su dignidad. Mientras tanto, Michael mantenía su papel con eficacia cruel. Le gustaba recordar que la beta, la apuesta, era una broma que se había convertido en obra maestra de manipulación. Tenía un archivo con pruebas, mensajes, transferencias programadas, recibos. Todo listo para el momento en que quisiera convertir la mentira en escándalo. Por el momento, disfrutaba del teatro. Pero no todos en el entorno aprobaban. Clara, la asistente de Nathan, o Lily, la directora de la fundación que supervisaba sus donaciones, resintieron la instrumentalización. Algunos abandonaron cenas, otros fingieron no ver. La apuesta empezaba a dejar huellas. Hubo una cena que marcó un antes y un después. Nathan llevó a Emily a un restaurante donde la clientela medía el éxito con las reservas y la privacidad. Había cámaras, por supuesto, y Nathan estaba orgulloso, mostrando a todos la encarnación perfecta de su proyecto. Emily, sin embargo, en vez de replicar poses, pidió hablar de aquello que la había hecho pintar durante meses, un viejo edificio que iba a demolerse y que ella quería convertir en un taller para jóvenes. Dijo palabras simples: pintura para que no nos olviden, espacio para que los que no tienen un lugar puedan aprender un oficio. Nadie esperaba aquella solicitud en una mesa que disfrutaba del entretenimiento. Nathan lo tomó como un descuido. Pero la petición se quedó en el aire, y más tarde, cuando los fotógrafos captaron la mirada que se cruzó entre ambos, fue como si algo invisible se hubiera roto. Emily no era inocente ante el aparato de la alta sociedad. Sabía que la cámara buscaba reacciones, que cada gesto suyo iba a ser diseccionado. Tenía un plan personal que no reveló a nadie. Cada evento era una oportunidad para observar, para acumular datos, para aprender cómo moverse en mundos que antes le habían sido ajenos. Lo hizo con una tenacidad que no pedía permiso. Pintó en su cabeza los planos de lo que quería, un taller reconstruido, un lugar donde los niños encontraran herramientas para imaginar. Esa visión la sostuvo cuando las noches eran largas y el orgullo intentaba ahogarla. A medida que avanzaban las semanas, los titulares dejaron de ser meras burlas y comenzaron a cuestionar la naturaleza del experimento. Algunos columnistas preguntaron con más dureza: ¿era ética una apuesta así? Pero la reacción del público no fue uniforme. La polaridad alimentó el circo mediático. Nathan, frente a las críticas, adoptó la postura del empresario que hace lo que debe. En público, se mostró inalterable. En privado, en cambio, las noches se volvieron más silenciosas. Tenía una oficina enorme, donde las facturas de la empresa se apilaban como promesas, y en una esquina, un retrato que nadie tocaba le recordaba la magnitud de su soledad. Las cosas cambiaron de manera más tangible cuando Emily encontró un recuadro de papel en la mesita de noche de la suite que compartieron por primera vez como esposos. Era una nota mínima, un trozo de correspondencia que la persona que ordenaba cada detalle había olvidado.
Algún miembro del equipo de Michael, quizá por descuido, quizá por arrogancia, había dejado un recibo con una frase cruda. Pago programado, 2 millones. Condición, cumplimiento completo del proyecto en 3 meses. Emily lo miró con la calma de quien no sorprende a la desgracia. No gritó, no lloró de inmediato. La hoja le ardió en las manos como una prueba de que aquello, que su vida había sido objeto de apuesta, era real. Tenía información en su poder. Podría usarla, denunciar, publicar, exigir una reparación. Pero también entendía que hacerlo implicaría despertar un huracán que podría arruinar no solo su imagen, sino las pocas posibilidades abiertas para su madre, el taller que soñaba, los cuadros que no debía vender en desesperación. Su decisión fue una mezcla compleja de venganza fría y estrategia. Guardó la nota en su cartera. No la iba a confrontar esa noche. La dejó como opción en un juego de supervivencia. Nathan, esa misma noche, se sorprendió cuando se cruzó con Emily en silencio. Ella llevaba un collar pequeño, una mariposa de bronce que había recuperado de un mercado y que ninguna estilista habría elegido. En la penumbra de la suite, él le preguntó por el collar. Ella respondió con una frase que no buscó suavizar nada. «Es mío, no es decoración». Él rió, una risa nueva que no tenía la gruesa capa de superioridad de antes, pero tampoco la humildad que vendría después. Algo se rompía en su interior. No sabía si era la inocencia de lo que había pensado conquistar o la realidad de una intimidad que no se compra. En otra parte de la ciudad, Michael preparaba su propia función. Las pruebas estaban listas y el tiempo, un aliado cómplice, lo colocaba en una situación tentadora. Podría hacer explotar el escándalo la noche de la boda, cuando la atención del público sería máxima y el impacto mayor. Tenía también otro motivo. Su relación con Nathan había sido, durante años, una suma de favores y silencios. Ganar la apuesta lo consolidaría ante un mundo que valoraba la impunidad. Pero había personas a su alrededor que por primera vez no aprobaron el juego. Algunos miembros del staff dieron señales de incomodidad. Una nutricionista que acompañaba a Emily habló con Clara en voz baja sobre la ética de esos actos. El chisme comenzó a moverse como un río subterráneo. Un día, en medio de ese vaivén, Emily recibió la visita inesperada de Sophie, una vieja amiga del refugio donde solía ir a pedir trabajo en talleres que ahora coordinaba a un grupo de mujeres que encontraron en la pintura un lugar de sanación. Sophie llegó con una canasta de telas y palabras cargadas de cariño. Los chicos del barrio quieren aprender con vos. Para Emily, la petición fue un recordatorio de lo que había dejado atrás, la vida real que no se apaga con un maquillaje perfecto. Cuando se encontró frente al espejo, con el vestido listo para un evento de gala, sintió un tirón en el estómago. No era solo moda, era elección. Y Emily se prometió no olvidar los rostros que la habían sostenido. El público comenzó a notar cambios en la pareja. No era solo que ella sonreía con más naturalidad, era que en ocasiones Nathan la miraba con la gravedad que antes reservaba a las decisiones empresariales. Vio su coraje en una conversación con una madre que le contó la historia de su hijo, y vio su habilidad para transformar un lienzo en algo que podía emocionar. Esos atisbos no le quitaron todos sus privilegios, pero comenzaron a corroer su resistencia. Por primera vez, Nathan se enfrentó a la posibilidad de reparación, no como discurso, sino como gesto. Alguien le sugirió hacer una donación pública, otro, cerrar el contrato. Él, con un movimiento que rara vez había mostrado, firmó una cancelación parcial de una de las cláusulas más humillantes. Pero no fue suficiente, no borraba lo anterior. El primer acto público que los mostró juntos fue la inauguración de una exposición que Emily no había planeado cómo escapar. Sus cuadros, pequeños y potentes, colgaron en una sala que antes solo conocía la crítica del mercado. La prensa vino, las fotos se multiplicaron y una periodista incisiva preguntó en voz alta sobre la naturaleza de su relación con Nathan. Emily, con la voz templada, habló del arte, de los niños y de la necesidad de espacios. No habló de la apuesta. Sus palabras, sin embargo, despertaron una pregunta en Nathan que pesó más que cualquier titular. ¿Hasta qué punto había sido parte de algo que amenazaba la dignidad de otra persona? La pregunta se quedó en el aire, sin respuesta fácil. Hubo noches en que Emily pensó en marcharse,
no por la apuesta en sí, sino porque la exposición de su vida privada la dejaba vulnerable. Dejó una carta en la cocina de la casa que compartían, no para huir del vínculo económico, sino para afirmar que su permanencia no era una obligación perpetua. No fue un acto teatral, fue un acto de claridad. Nathan, al encontrar la carta, sintió por primera vez el peso verdadero de la decisión. No podía reponer lo que había comprado con arrogancia. Comprendió que una vida, tocada por la burla pública, no se recompone con palabras tibias. Las semanas se fueron llenando de pequeños episodios que, sumados, mudaron la geografía emocional entre ambos. Nathan comenzó a visitar con frecuencia el refugio donde Emily trabajaba una vez por semana, no para posar, sino para preguntar por proyectos concretos. Él firmó cheques, cerró una subvención para reparar el taller que Emily quería, contrató persianas y ventanas, pidió a su equipo que diseñara programas educativos. Sus acciones no fueron espectaculares en el inicio, fueron medidas, demasiado racionales para alguien que necesitaba el calor de la transformación interior. Pero la coherencia fue su primer paso. Donaciones registradas, asistentes capacitados, reportes publicados. Michael protestó por detrás, pero nada desvió a Nathan de su ruta hacia una forma de reparación que, al principio, fue más logística que moral. Todavía faltaban tensiones. La sospecha de que Emily podría descubrir la totalidad del plan seguía en el aire. Ella había guardado la nota y la miraba a veces, no para buscar venganza, sino para recordar que su elección tenía un precio que debía pagar con inteligencia. En la intimidad, Nathan no sabía cuánto de ella había atado al contrato y cuánto era genuinamente suyo. Esa inquietud lo dejó inquieto en la noche previa a su primera gran gala como pareja. Caminó por el balcón de su casa, viendo luces que se apagaban, y entendió que la apuesta, aunque oculta, le había puesto un límite a su libertad moral. Podía mantener la fachada o podía romperla. La ocasión de la gala estaba próxima, y con ella la tensión se volvía más densa. Michael, impaciente, apuraba el momento en que el secreto explotaría, porque sabía que su efecto sería demoledor. Emily, por su parte, pintó en silencio hasta la madrugada, sin revelar a nadie que en la tela trabajaba una imagen que hablaba de la noche, de una puerta entreabierta, de una figura que huyera hacia la luz. Su pintura no era un grito, era un testimonio pequeño y obstinado de que aún había gestos de belleza en medio del artificio. El día de la boda, la ceremonia que el mundo vio como un trámite y que, en lo privado, marcaba un cambio, fue un desfile de formalidades. Habían abogados, fotografías, el sello frío del documento que justificaba la unión legal. Pero también hubo gestos de humanidad. Emily pidió a la juez un minuto para dedicar la firma a los que no podían pagar abogados, a los que no tenían voz. Nathan, en público, guardó la pose. En privado, la sensación de vacío comenzó a morder la piel. Esa noche, mientras el jardín servía como escenario de una celebración íntima que duró poco, nadie en la mesa calculó cuánto podía cambiar una verdad si salía a la luz. Michael observaba desde la distancia y su móvil guardaba un mensaje programado para ser enviado justo cuando las copas se alzaran por primera vez en la noche de bodas. Había un plan, dejar caer la bomba en el punto de máxima exposición, pero la vida, a veces, no se deja domesticar por planes tan sencillos. En la suite nupcial, en medio de sábanas que olían a flores y a una ciudad que respiraba expectante, Emily encontró un sobre débilmente doblado. Lo vio sin querer, como quien tropieza con una piedra. No lo abrió. Lo dejó en la mesita, cerca de una cajita donde guardaba una mariposa de bronce y una fotografía sacada en un día cualquiera en el refugio. Cogió la mariposa, la miró y la dejó en su cuello. No era un gesto de sumisión, era una afirmación de quién era debajo de los vestidos y las reglas impuestas. Nathan, sentado en el borde de la cama, miraba sin comprender del todo qué era lo que la mantenía tan serena. En el fondo, aquella noche contenía el latido de la revelación que el mundo esperaba, la apuesta, el dinero, la humillación. La ciudad miraba y algo en la oscuridad se preparaba para aparecer en escena. Emily, dueña de su pequeña caja de pruebas y de sus razones, comprendía que la decisión de hacer público lo que tenía en las manos no sería sencilla.
Podía destrozar una mesa entera de poder, pero también podía deshacer los pocos puentes que la mantenían con la esperanza. La noche avanzó con silencio, con una calma que parecía calcular su propia duración. En la cocina, un empleado apuró el café. En un despacho, Nathan abrió un sobre inocuo que contenía una lista de invitados pendientes. Michael, en un rincón del hotel, puso el dedo sobre su teléfono como quien aguarda una señal. El aire sabía a tensión y a perfume caro. Nadie todavía había tirado la primera piedra. Si esta historia te sorprende, comenta desde dónde nos ves. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu vida entera fue apostada por alguien como si fueras una ficha? Dímelo abajo. La mañana siguiente despertó con brillos distintos, fotos de la boda en redes, comentarios que se repetían con furia y ternura a la vez, mensajes de apoyo anónimo a Emily, y en la listilla de tareas de Nathan, una sola palabra que no solía escribir: responsabilidad. Transcurrieron días que se midieron en gestos. Nathan visitó el refugio con una documentación que hablaba de planes de largo plazo. Supo decir con números cómo se invertiría el dinero. Emily, mientras tanto, dio una clase en el taller que empezaba a funcionar, enseñando a niños a no temer al blanco de lienzo. Hubo una semana en que la relación pareció avanzar, no porque se hubiera resuelto el conflicto central, sino porque ambos comenzaron a medir sus actos con más cuidado. Nathan empezó a escuchar sin interrumpir. Emily dejó de fingir tanto y habló con franqueza sobre sus límites. La prensa continuó haciendo su trabajo, buscar historias y venderlas. Michael, por su parte, no había lanzado la bomba. Tenía razones que él mismo no quería admitir, y quizá la principal era la sensación nueva de que su trofeo, a medida que se les escapaba a las manos, se volvía menos interesante que la posibilidad de perder a su amigo en algo que no supo gestionar. Una tarde, Nathan recibió el informe del contable que demostraba la secuencia de pagos y la cláusula que sujetaba el contrato. Al leerlo, sintió una punzada de vergüenza que no se disolvió con excusas. Firmó un documento que anulaba la cláusula de la apuesta, pero también sabía que las palabras no bastaban. Decidió, en un movimiento que sorprendió a sus amigos, hacer públicas las acciones. Quitar cualquier sombra de duda implicaría transparencia total. Publicó un comunicado donde aceptaba que la apuesta había existido en pensamiento y que él, por su parte, tomaría medidas concretas para reparar el daño. No fue una declaración melodramática, fue un reconocimiento técnico y público. Para algunos, aún no era suficiente. Para otros, fue una señal de que algo se rompía. Emily, al leer el comunicado, sintió una mezcla de alivio y cautela. ¿Serviría para limpiar su dignidad? ¿O era un nuevo intento de controlar la narrativa? No lo sabía. Guardó la nota con la cifra de la apuesta en un abrigo y la arrancó en pedazos solo en la soledad de su estudio. Lo hizo no por rabia, sino para que el objeto no siguiera ocupando un espacio físico en su vida. Las piezas volaron como confeti silente en un cuarto que olía a aguarrás y café. En su interior, sin embargo, la paciencia de Emily no era infinita. Había límites que no se podían cruzar. No perdonaba por impulso, y no quería una reparación que fuera solo retórica. Necesitaba ver acciones. El taller debía funcionar, la ayuda debía ser constante, el trato del entorno debía cambiar. Sus decisiones posteriores estuvieron regidas por esa lógica. Ella no era una víctima que aceptara la caridad sin condiciones. Era una mujer que reclamaba espacios y respeto. Los días se plegaron en la cotidianeidad de lo que no se ve. Papeleo, reuniones, visitas médicas para su madre. Nathan se cerró en su tarea con nervio distinto. Ganar confianza no era fácil. Pagó honorarios, respondió a preguntas incómodas, estuvo en los talleres. Michael comenzó a alejarse. La apuesta, sin el efecto que esperaba, perdía su atractivo terreno. Aún así, la sombra de la noche de bodas continuaba allí, como una señal de humo que prometía explicar lo que todavía no se había dicho. Y así, en la noche anterior a la gran gala donde todo podía arruinarse o regenerarse, Emily se quedó sola en su habitación. Abrió la cartera y sacó la hoja doblada, el recibo de la apuesta. Lo miró, no con el deseo de quemarlo, sino para recordarse que la libertad que buscaba tenía un poste que debía evaluarse con frialdad. Decidió que no haría nada impulsivo aún. Había planes que se podían ejecutar de formas más eficaces que una explosión mediática.
Tomó un pincel y en un lienzo pequeño trazó la silueta de una puerta entreabierta. Pintó la mariposa en la esquina como una firma silenciosa. Esa noche, el mundo no sabía que el latido de la verdad era inminente. Michael había dormido con el teléfono a la mano, ansioso por su momento. Nathan había escrito en su diario una palabra que no usaba: arrepentimiento. Emily, con la mariposa al cuello, se fue a dormir con la certeza de que la decisión de la mañana siguiente no sería tomada por la prensa ni por la apuesta. Sería tomada por ella. Y también por algo más, por la forma en que el otro, el hombre que había apostado con su vida, elegiría actuar cuando la verdad saliera a luz. La ciudad, indiferente, alumbró otra noche de promesas. El desafío no era ya un juego entre amigos. Estaba transformándose en una prueba de carácter que ninguno de los protagonistas podría evitar afrontar. En la quietud antes del huracán, las pequeñas acciones comenzaron a perfilar el camino. La transparencia de Nathan, la prudencia de Emily y la impaciencia de Michael tejían una red que estaba a punto de tensarse hasta romperse, o hasta sostenerse en una forma nueva de verdad. La noche que siguió a aquella quietud fue más corta de lo previsto. La ciudad no dormía, pero dentro de la suite nupcial, donde el eco de la celebración aún respiraba en cortinas y copas vacías, todo parecía reducido a un hilo delgado. Una tensión que podía estallar en cualquier dirección. Nathan paseó por la habitación como quien revisa un despacho antes de una sentencia. Su mente no encontraba tregua. Emily, con la mariposa de bronce al cuello, permanecía sentada frente a un pequeño caballete que nadie le había colocado, con un lienzo en blanco que reflejaba más preguntas que respuestas. El sobre en la mesita seguía ahí, como una posibilidad seca. Nathan no lo había visto. Michael esperaba su señal, o al menos así lo creía, con el teléfono listo para avivar brasas. Pero nadie, en el interior de la habitación, actuó con la prisa de un titular. Emily se levantó y, por primera vez en semanas, habló sin la voz medida que el mundo le había enseñado a usar. «No vine aquí para ser exhibida», dijo, dejando que cada palabra encontrara su lugar. «Vine porque había opciones que necesitaba abrir». Nathan la observó. Había en sus ojos algo menos afilado que antes, curiosidad mezclada con culpa, una confusión que aún no sabía nombrar. «¿Y ahora qué quieres?», preguntó él, con la honestidad brutal de quien consulta un contrato interno que no ha sabido leer. Emily respondió sin alzar la voz. «Quiero que se reconozca lo que ocurrió, que nadie diga que fue un juego sin consecuencias. Pero no vine a destruir por placer. Hay un taller que podemos terminar si dejamos de usar la historia como trofeo». Él asintió con lentitud. En su interior un proceso ya había empezado. Las donaciones, los proyectos, las reuniones con administradores, todo eso se podía ver en reportes y recibos. Pero Emily necesitaba otro tipo de gesto, algo que no aparecía en un balance. Necesitaba la verdad expuesta de una manera que la dignificara y no que la hiciera objeto de lástima ni de curiosidad sensacionalista. La habitación se llenó de un aire que no era ni confrontación ni abrazo, sino una especie de espacio en el que se reconocía que algo debía cambiar de raíz. Nathan, por primera vez, dejó el orgullo en la puntita de la lengua y habló desde un sitio nuevo. «Si te dije la verdad ahora», comenzó, con la voz rota por el peso, «es porque no quiero más mentiras entre nosotros. Michael me lo propuso. Fue miserable, y yo acepté». Hubo un silencio que no pidió aplausos ni indulgencias. Emily cerró los ojos y exhaló como quien sostiene una corriente demasiado larga. «Sé de la apuesta», dijo ella. No era una acusación, sino una constatación, que venía con una sorpresa menor, no le quemaba la garganta. Había pasado mucho tiempo desde que la noticia de la humillación podía encender el cuerpo entero de su rabia. Ahora pesaba en la balanza de objetivos. Nathan palideció, no por el contenido, él ya lo había conocido por su conciencia, sino porque esperaba que la revelación le diera ventaja,
que la sorpresa lo pusiera a salvo de la mirada pública. Que Emily supiera no estaba en sus cálculos. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó, incapaz de disimular la mezcla de desconcierto y alivio. Ella se apoyó en la mesa y, con una claridad fría, explicó su estrategia. Había guardado el recibo porque no confiaba en que la inmediata explosión mediática arreglara nada. Si lo hacía públicamente sin un plan, la gente la devoraría. Su madre, su taller y los proyectos que apenas empezaban quedarían en ruinas. Guardó la prueba para usarla en el momento en que ella decidiera y en la forma que protegiera las causas por las que había aceptado aquel contrato degradante. Y además, dijo Emily, quería ver si algo cambiaba antes de armar el escándalo. Si tus acciones no eran teatro. La palabra teatro cayó como una piedra. Nathan comprendió que lo que ella había esperado no era una declaración de amor ni una renuncia a su dignidad, sino una transformación visible y verificable. Actos que tuvieran sentido para la comunidad que ella representaba. En ese instante, el teléfono de Michael vibró en un bolsillo del pantalón en la sala contigua. Él estaba listo para publicar pruebas, para enviar copias al mundo. Había decidido que la noche de bodas era el escenario perfecto. Lo que no sabía era que Emily ya tenía su propia carta en la mano, no la que destruyera, sino la que dirigiera el daño hacia la reparación. La situación se precipitó cuando, minutos después, la puerta entre la suite y el pasillo se abrió de golpe. Michael entró sin invitación, con una sonrisa calculada que pretendía ser de triunfo. Sostenía el teléfono con la pantalla iluminada, una copia del recibo, la transferencia programada, los términos que lo sustentaban todo. Su voz se elevó con la seguridad del que cree tener el control absoluto. «Vamos, Nathan, ¿no es un momento perfecto? La verdad saldrá esta noche. Te arreglaré para que no te quede duda», dijo, con una molestia apenas disimulada por la emoción del espectáculo. Nathan, sintiendo la amenaza inmediata, se interpuso casi de manera instintiva. Había tantas formas de perderlo todo de nuevo: reputación, poder, la incipiente posibilidad de redención. Pero esta vez la urgencia que lo empujaba era diferente. Ya no era la defensa de su orgullo, sino la percepción punzante de daño infligido. «No ahora», respondió Nathan, con una voz que buscó detener la máquina. «No te doy permiso». Michael rió, una risa que no buscaba gracia sino coartada. «¿Quién te dio autoridad para decirme qué hacer?» Eres un cobarde si dejas que la historia se cierre sin salir a escena. Emily dejó el caballete y caminó hacia Michael. No fue un gesto de sumisión, sino de clara determinación. «No voy a permitir que uses mi vida como tu trofeo», dijo ella, mirándolo directamente. «Si vas a sacar eso, lo harás en mi tiempo y en mi forma». Michael abrió la boca, sorprendido por la firmeza de quien había pensado que manejaría la narrativa. Había considerado a Emily un peón del tablero, alguien capaz de sorprender por su acceso, pero nunca por su voluntad. «¿Y qué vas a hacer?», pidió Michael con sarcasmo. «¿Publicar tu propia versión? ¿Quién te creería?». Emily no contestó con palabras livianas. En vez de eso, caminó hacia la mesita donde el recibo yacía discretamente. Lo tomó y lo extendió hacia Nathan. La escena fue simple y breve. El recibo, la transferencia programada, el sello que atestiguaba la cifra. Nathan lo miró como si lo viera por primera vez en una luz que le drenaba la sangre de la cara. «Lo que voy a hacer», dijo Emily, «es decidir cómo se cuenta esto. Y no permitiré que se convierta en un show donde mi gente salga perdiendo». Nathan tragó. Sabía que no bastaría con palabras. Sabía, en el hueso, que tenía que respaldar cualquier reconocimiento con cambios concretos y públicamente visibles. Por eso, antes de que Michael pudiera reaccionar, escribió en el reverso del recibo algo que sería tomado por muchos como la primera afrenta a sus viejos hábitos: un compromiso manuscrito. No fue un documento legal impecable, pero sí fue un acto público de intención. La cancelación de la cláusula de la apuesta, la creación inmediata de un fondo para el taller y la promesa de que se entregarían a la comunidad todas las pruebas de las acciones realizadas. Michael fingió una calma que no sentía.
Para él, la bomba explotaba de otra forma. Esa actitud amenazaba su trofeo. Intentó recuperar el control del teléfono, pero Nathan, con una decisión que sorprendió a más de uno, apagó su dispositivo y lo arrojó sobre la cama. «No más herramientas de espectáculo», murmuró Nathan. «Si vas a hacer algo, hazlo de cara a la gente a la que has lesionado». Michael comprendió que la noche no le daría el efecto catártico que ansiaba. Frunció el ceño, se apartó y abandonó la habitación con los pasos tensos. Salió al pasillo como quien huye de una derrota que todavía no admite. Aquella salida fue el inicio de su caída. Por la mañana, la filtración que esperó con deleite no tuvo el efecto esperado. En cambio, la prensa encontró una historia con un giro distinto. El millonario reconocía públicamente la manipulación. La reacción pública fue hostil con él, y lentamente su reputación empezó a resquebrajarse. Emily, sin embargo, no se quedó a celebrar. Lo que se había encendido en la habitación no era una victoria definitiva, sino una prueba de fuego. Decidió marcharse esa misma noche. No huyó por miedo, se marchó para protegerse y para dar el paso que había planificado. Tomó una mochila con lo imprescindible, la carta que había dejado antes en la cocina y una copia de un pequeño contrato que había redactado para el taller. Salió sin ruido, dejando atrás sábanas perfumadas y fotos que podían colgar en cualquier revista. Tomó la calle con la determinación de quien regresa a un escenario conocido, pero ahora con herramientas nuevas. La madrugada la encontró en un refugio, entre rostros que la reconocieron y la abrazaron con familiaridad. Días después, su ausencia de la escena pública sería interpretada de muchas maneras. Algunos dijeron que huía, otros que se protegía. Lo cierto es que su decisión no había sido impulsiva. Había pensado que, para que la reparación tuviera base, necesitaba colocarse del lado de quienes sufrirían las consecuencias indirectas de la exposición. Su madre necesitaba tranquilidad, el taller necesitaba a alguien que pudiera liderarlo sin ruido. Emily se dedicó a pintar, a dictar clases, a ordenar papeles y a cuidar de su salud. Pero la soledad de las calles, aún acompañada de rostros amigos, la pasó factura. Una noche de lluvia fue demasiado para ella. La debilidad física la alcanzó. No fue un drama rápido ni sensacionalista, fue la suma de días sin un descanso real, de noches en la línea entre el insomnio y la vigilia. Emily cayó enferma con una fiebre que la dejó ausente de sí misma. Cuando una voluntaria del refugio, Sophie, notó que su estado empeoraba, llamó a la ambulancia. En el hospital, el diagnóstico fue simple en términos médicos: deshidratación severa e infección que requería observación. Lo que lo hizo significativo fue que Nathan, que en las horas posteriores había comenzado a recibir informes sobre la fuga de Emily, sintió la urgencia de soltar todo lo demás y buscarla. La escena del hospital fue un momento de alta tensión emocional. Nathan, lejos de cualquier pose, se mostró desarmado. Entró a la sala de urgencias sin filtro, preguntando por ella con la desesperación de quien siente que una deuda moral se vuelve ahora una responsabilidad literal. Vio la fragilidad de Emily en una camilla, con su mano pequeña aferrada a una sábana. Aquello lo golpeó con una claridad fulminante. Había líneas de daño que no se curaban solo con contratos y donaciones. El arrepentimiento hoy requeriría constancia, presencia y sacrificio. La primera vez que pudo sostener su mano, Emily abrió los ojos con esfuerzo. No hubo escena melodramática. Ella lo miró y con voz débil le ofreció una especie de inventario. «No me pidas perdón, haz algo que dure». Nathan asumió el mandato con la humildad que lo quebraba por dentro. El primer gesto concreto no fue un titular ni una conferencia de prensa. Fue algo más pequeño y más difícil. Canceló unilateralmente cualquier cláusula que mantuviera la apuesta viva y ordenó al equipo legal que dejara constancia pública de la anulación. Luego, y esto sería más visible, firmó la constitución de un fondo fiduciario destinado exclusivamente al taller que Emily había soñado. No fueron palabras al viento. Contratos fueron registrados, cuentas abiertas, cifras transferidas por orden suya. Además, contactó organismos locales y presentó proyectos con plazos y metas realistas. Lo que antes se medía en cheques simbólicos, ahora comenzaba a tener una matriz operativa: responsables, verificadores y reportes. La prensa no tardó en captar esos movimientos. Algunos titularon con ironía, otros con sorpresa, pero las acciones empezaron a transformarse en un nuevo tipo de discurso que obligó a Nathan a sostenerlo.
Había que demostrar que aquello no era un gesto aislado. Para ello, decidió que su vida debía acercarse a la comunidad de manera estable y no intermitente. Empezó por lo que parecía simple pero no lo era: dedicar horas semanales en el taller, no para posar, sino para aprender de quienes estaban allí. Su presencia fue incómoda al principio. Emily, aún en proceso de recuperación, mantuvo la distancia con la claridad de quien exige pruebas. Pero poco a poco, viendo constancia y escuchando menos discursos, se tornó en una presencia vigilante que observaba más que juzgaba. Michael, mientras tanto, no saldría ileso. Su afán por explotar la situación lo llevó a una serie de decisiones impopulares. Algunos socios comenzaron a distanciarse, y en redes sociales su figura perdió brillo. Sus intentos por recuperar el terreno solo aumentaron la sensación de que había manipulado personas en nombre de un espectáculo. La consecuencia no fue legal de la noche a la mañana, no era una novela judicial, pero sí fue social. Quedó aislado, sin la complicidad de quienes una vez aplaudieron sus juegos. Para muchos, su caída fue un recordatorio de que lo que se hace para humillar suele volverse contra quien lo orquesta. En los meses que siguieron, el relato público se transformó. La historia dejó de girar únicamente en torno a la apuesta y pasó a concentrarse en los proyectos concretos que nacían del conflicto. El taller se reconstruyó con ventanas nuevas y un patio funcional, gracias a la inversión inicial. Se contrataron maestros y se establecieron cursos con horarios que permitieran a los jóvenes del barrio asistir después de la escuela. Se creó un programa de becas para que los más talentosos pudieran acceder a materiales y a estudios técnicos. Nathan supervisó desde la logística y aprendió a delegar con cuidado. Emily, con su sensibilidad al detalle, diseñó los currículos. No fue una tarea fácil, las tensiones estaban al orden del día, especialmente cuando antiguos clientes o patrocinadores cuestionaban la viabilidad de lo que pensaban como un experimento social. Pero la coherencia empezó a mostrar su músculo. La reconstrucción de confianza entre Emily y Nathan fue igualmente lenta y fragmentada. Había episodios de retroceso, discusiones que devolvían ecos de la humillación, reacciones defensivas o silencios que costaban más que palabras. Pero también hubo pequeños hitos que funcionaron como pegamentos. Nathan, a menudo, se ofrecía a limpiar el taller después de una clase cuando el espacio demandaba reparación. En una jornada de pintura abierta para niñas del barrio, lo vieron arrodillado, con mangas remangadas, pasando pinceles y aprendiendo a mezclar colores. No buscaba aplausos, lo hacía porque entendió que la transformación se construye en actos cotidianos que testifican compromiso. Por su parte, Emily no se precipitó a perdonar. Su proceso fue más bien un mapa con señales que debía comprobar. Ver la transparencia contable, mirar la constancia en las llamadas, la priorización de la comunidad por encima de cualquier interés personal. Cuando Nathan propuso una especie de reunión pública para presentar avances, ella aceptó con cautela. En ese evento, lo que más conmovió a quienes asistieron no fue un discurso grandilocuente, sino la presentación de alumnos que contaron, con voz temblorosa, cómo la pintura les había dado herramientas para resistir la calle y la pobreza. Sus historias hicieron visible el bien concreto que surgía de lo que había empezado como una herida. El tiempo, la mejor herramienta para la verdad, fue pasando. Pasaron estaciones, otoños en los que las hojas se mezclaban con restos de pintura en el patio, inviernos donde las manos se enrojecían y aún así nadie dejaba las clases, primaveras en las que brotaron exposiciones comunitarias con obras vendidas a precios simbólicos para sostener nuevos materiales. Nathan aprendió a aceptar que el perdón no era línea recta, que implicaba paciencia. Aceptó también que debía rendir cuentas públicamente no como espectáculo, sino como responsabilidad. Las donaciones se convirtieron en proyectos con nombres concretos: Taller Mariposa, un fondo educativo, una clínica móvil para emergencias artísticas. Firma tras firma, la estructura se consolidó. La gente comenzó a notar un cambio genuino. No era novedad que un millonario financie proyectos, lo inusual era que lo hiciera con la cabeza agachada y las manos en barro. Cuando se difundieron reportes que detallaban qué porcentaje de fondos se destinaba a materiales, a becas y a salarios justos, la narrativa cambió.
Nathan no se convirtió en un santo, siguió teniendo fricciones, decisiones equivocadas y momentos de orgullo, pero su vida dejó de tener como eje central su propio estatus, se fue transformando en alguien que respondía ante resultados y no ante apariencias. Emily, con el tiempo, dejó que su alma se mostrara más allá de la pintura. Escribió columnas donde hablaba de arte y dignidad, participó en mesas de trabajo sobre políticas culturales y coordinó residencias para jóvenes artistas. Se negó, sin embargo, a posar en revistas de moda. Su elección fue clara. Su historia no debía volverse accesorio. Cuando los medios querían recrear la escena de la apuesta con un relato sensacionalista, ella se negaba a jugar ese juego. Su agencia era ahora plena, decidía a cuándo hablar, a quién permitir que tomara su imagen y cuáles eran los límites. Hubo momentos difíciles, llamados anónimos, acusaciones que volvieron a levantar la vieja herida, y episodios donde ciertos sectores intentaron minar la iniciativa presentándola como estrategia de relaciones públicas. Cada vez que algo así ocurría, Nathan acudía a los auditores internos, a los supervisores del proyecto o a testigos imparciales. La transparencia se volvió su defensa y su responsabilidad. Con el paso de un año, se celebró una jornada especial en el taller. Había obras para vender, clases para regalar y una exposición que resumía el primer ciclo de este proyecto. Fue una celebración humilde y potente. Nathan observó a Emily desde un rincón, mirándola en la manera en que ella dirigía con paciencia y firmeza. A su lado, niños y jóvenes reían, discutían colores y compartían bocados. La sala olía a pintura fresca y pan recién hecho. En el medio del bullicio, Emily recibió un abrazo de alguien a quien había ayudado meses atrás. Era la confirmación de aquello por lo que había luchado. Fue en esa jornada que, sin dramatismos imposibles, Nathan pidió hablar públicamente. No preparó un discurso largo, dijo unas palabras que sonaron sinceras. Reconoció el daño causado, explicó las medidas adoptadas y dejó claro el compromiso de seguir financiando y participando en el proyecto. No pidió perdón solo para pasar la página, dijo que la reparación sería diaria y que aceptaba la vigilancia de la comunidad. Las palabras fueron acompañadas de acciones, la firma de un convenio que aseguraba la continuidad del taller, la donación de un espacio para que se convirtiera en sede permanente y un fondo de emergencia para estudiantes con necesidades. Emily, que lo escuchó, no se levantó inmediatamente, dejó que la comunidad fuera la que decidiera y fuera la que diera lugar al acto de reconciliación si así lo quería. Tras deliberaciones y conversaciones íntimas con quienes habían sido parte del proceso, se organizó algo que fue, en esencia, un nuevo tipo de ceremonia, una confirmación pública de una alianza basada en trabajo y no en ornamentos. Nathan y Emily intercambiaron palabras, pero sobre todo acciones. Firmaron, delante de la comunidad, compromisos concretos. No fue una boda teatral ni un show de reconciliación, fue un acto de responsabilidad compartida. Los meses siguientes continuaron con un ritmo de trabajo sostenido. Nathan había perdido parte de su círculo superficial, pero ganó aliados genuinos. Emily consolidó su proyecto y su voz. En una noche templada, bajo un cielo dimonado por faroles, Nathan se acercó a Emily con una sencillez que antaño le hubiera sido imposible. La invitó a una cena sencilla en la que no habría fotógrafos ni notas de prensa. Le pidió, con respeto, que considerara construir algo que aún no estaba definido como un matrimonio formal, sino como un pacto libre entre dos personas que ahora compartían objetivos, historia y responsabilidad. Ella lo miró, evaluó la propuesta y, tras una pausa que fue larga en el sentido de la vida, aceptó. La aceptación no fue una capitulación de su pasado, ni un borrón de lo acontecido. Fue un acto consciente. Eligió sumarse a un camino que ya mostraba frutos visibles, pero que demandaría más pruebas y más constancia. Su consentimiento fue explícito, dialogado y celebrado en la intimidad de un taller lleno de luz. La boda que siguió años después, mucho tiempo para sanar y construir, no se pareció en nada a aquella noche de papel sellado. Fue un acontecimiento modesto, íntimo, con la presencia de los alumnos del taller, amigos auténticos y algunas figuras que habían apoyado el proyecto. No hubo cámaras de tabloide ni apuestas ocultas en bolsillos.
En su lugar había pinturas colgando, manos manchadas de color y una mesa comunitaria donde se sirvió comida preparada por vecinos. Cuando dijeron sus votos, no se prometieron perfección, sino compromiso, lealtad en la escucha, trabajo conjunto y la promesa de mantener la dignidad ajena como centro. Con el tiempo nació una niña, y su llegada fue celebrada no como un trofeo social, sino como la continuación de una historia que ahora quería ser distinta. A la niña le pusieron un nombre que tenía que ver con una memoria de libertad y con la mariposa que siempre estuvo cerca del collar de Emily. Mara, su presencia en la vida de ambos reforzó la idea de que los ciclos se pueden transformar si hay acciones que sostengan la voluntad de cambio. Nathan aprendió a ser padre de una manera menos egocéntrica. Escuchó, delegó y estuvo presente en lo que importaba. Emily encontró en la maternidad una nueva dimensión para sus pinturas y para su trabajo social. El legado del proyecto se consolidó. Taller Mariposa se convirtió en una referencia local. Tenía residencias artísticas, programas de inclusión y convenios con escuelas. Las cifras de impacto social empezaron a acompañar testimonios humanos, exalumnos que hoy trabajaban como asistentes, madres que encontraban ingresos complementarios gracias a la venta de artesanías y una comunidad que aprendió a dialogar sobre dignidad y oportunidad. Nathan se volvió un patrocinador que, más que firmar cheques, participaba en comités asesores, aceptando que su rol ya no era decidir solo, sino responder ante voces que antes había ignorado. Michael, por su parte, se convirtió en una figura que la historia no olvidó como ejemplo de lo que la ambición sin escrúpulos puede provocar. Su caída no fue espectral, fue la consecuencia natural de decidir que el otro era contraseña de su éxito. Sin embargo, no todo fue castigo. Hubo quienes le ofrecieron la posibilidad de reinventarse en otro espacio, lejos de la espectacularización, donde tuviera que enfrentar sus acciones y aprender un oficio que no explotara la vulnerabilidad ajena. La vida, en ese sentido, siguió su curso con la complejidad que tienen las personas. En el fondo, lo que cambió no fue solo la historia de un matrimonio improbable, sino la percepción colectiva sobre el poder y la responsabilidad. La apuesta que nació como un acto de humillación se transformó, con esfuerzo y coherencia, en un proceso que habló de reparación verdadera. Era imperfecta, a veces lenta, a veces dolorosa, pero real. La dignidad que Emily reivindicó dejó de ser un eslogan para convertirse en la medida con la que se juzgaron nuevas decisiones. Nathan no se volvió un modelo sin manchas, se volvió un hombre que aceptó su fallo y con la disciplina del que quiere reconstruir, asumió que la redención se mide por resultados y no por palabras. En una tarde cualquiera, años después, Nathan y Emily visitaron un mural hecho por los alumnos del taller. Era una composición donde las mariposas se mezclaban con puertas entreabiertas, ventanas y manos que sostenían pinceles. Allí, frente a color y trazo, comprendieron que la historia valía no por la notoriedad que en su origen generó, sino por lo que permitió nacer. Espacios que contienen, voces que se alzan y una comunidad que aprendió a no subestimar la dignidad del otro. Si esta historia te movió, suscríbete para escuchar más relatos que hablan de fragilidad, confrontación y esperanza. Si crees que alguien necesita oír que la reparación es posible con tiempo y acciones, compártelo y cuéntanos, ¿crees que Emily hizo bien en perdonar?